pues como siempre, ¿no? Pedirle una disculpa a causa de estos problemas técnicos. Queremos darle un mejor servicio a Dios, pero Dios tú sabe que no estamos nosotros en control de nada de lo que es las partes virtuales, ¿no? Pero bueno, queremos decirle muchas gracias a todos ustedes por todos aquellos que nos preguntaron acerca si vamos a tener programa. Vamos a empezar nuestro programa esta semana acerca del año del favor, hablar un poquito acerca de lo que es la encomienda de este año. Recuerde que cada principio y fin siempre tiene un nombre con la intención de darle un sentido, una visión de cómo nos vamos a dirigir en este año. Recuerde que dice la Biblia que el pueblo sin visión se desenfrena, y cuando nosotros tenemos una visión clara sabemos cómo tenemos que trabajar, pero no podemos perder de vista lo que dice la Escritura, que es que tenemos que temer a Dios y ser obediente a Dios. Amén. Así que bueno, vamos a darle la bienvenida a los hermanos, a Julio Martínez, a nuestra hermana Sandra del Campo, a Germán Martínez, Emilio Torres, Isora Bástida, Lucy Gucci, Afme, hijos Joseph Sequeira, Liliana Caicedo. Así que bienvenidos nuevamente a nuestro programa. Amén. Así que aquí la hermana está luchando para que podamos llevar un mejor servicio a Dios. Vamos a hablar un poquito acerca en esta semana de cómo nos vamos a conducir este año. Le hemos nombrado el año del favor. Obviamente nosotros en nuestra previgilia del 31 de diciembre nosotros bendijimos del año del favor, como el Señor así lo dijo a nuestro pastor, el año del favor, de la gracia y de la bendición. En el año 2020 es un año que ha quedado históricamente no solo en nuestras memorias, sino en los récords registrados de las muertes, vamos a decir, abruptas que tuvo a causa del COVID-19 y las secuelas que están quedando hasta el día de hoy. Una de las cosas que platicábamos ayer con las hermanas era la inteligencia de este virus, y nos preguntaban si este virus es vamos a decir, es un instrumento que Dios de alguna forma está usando. Pues nosotros no podemos negar la realidad, y obviamente que sí, porque este virus, cuando saca la vacuna, muta. Y en la mutación obviamente son otros estudios que ellos tienen que hacer para ver cómo va a contrarrestar a las personas o cómo contrarrestan al virus. Pero una de las cosas más importantes en este año es concentrarnos en lo que Dios está diciendo. Le decía yo a Alex que en Deuteronomio capítulo 28, la declaración que Dios hace acerca de la bendición y de lo que Dios, o la forma como Dios va a bendecir a su pueblo, es magnífica. Así que nosotros no podemos perder de vista lo que dice la Escritura. Recuerde que cuando están las 10 plagas en Egipto, a todo lo que da, y en la 10ª plaga, el Señor le da instrucción a Moisés que le diga al pueblo que le pida al vecino plata, oro, ropa, todo. Ellos no se iban a ir con las manos vacías. Obviamente estaban preparando su éxodo, su salida de Egipto. Inclusive ellos habían agarrado el favor de los egipcios y los habían bendecido con la intención que ellos apresuraran su salida. Esto pareciera de locos en el tiempo nuestro, porque obviamente ¿qué enemigo trabaja a favor suyo? ¿Qué enemigo trabaja a favor de su, vamos a decir, contrincante o su adversario? Mas, sin embargo, el Señor ha declarado en su palabra que los egipcios iban a actuar a favor de Israel. Quiere decir que en este año nosotros tenemos que calcular bien y ver bien acerca de lo que Dios está hablando y de las instrucciones de Dios. Hoy vemos muchas cosas. Por ejemplo, si usted tiene COVID-19, lo tratan como que usted fuese una persona leprosa o como que cometió el pecado más grande. Pero yo, como hablaba con Alex, yo le decía, ¿qué pasa cuando una persona está sirviendo a Dios y en el servicio a Dios agarra COVID? Pues son cosas que nos tenemos que preguntar. ¿Qué pasa cuando una persona no está viviendo en su casa por X y motivo, circunstancias ajenas a ellos, y tiene que vivir en una casa ajena y esas personas agarran COVID y esa persona se contagia? ¿Qué pasa con eso? Entonces nosotros tenemos que ver que de la forma como nosotros hablamos del COVID-19 no puede ser generalizado, porque cada caso es distinto. Dios le está hablando a Israel y Dios le está prometiendo que lo iba a proteger. Así que nosotros tenemos que aferrarnos a esa palabra, que vamos a ser protegidos y guardados en la transición que está ocurriendo del COVID-19. Amén. Así que antes de iniciar, nosotros vamos a leer un poquito la porción para tener una idea de cómo nos vamos a conducir este año. Recuerde que este año es el mejor año donde usted puede
activarse en las cosas de Dios como en las cosas que usted ha decidido poner en las manos de Dios. La Biblia dice en el Salmo 27 que nosotros debemos de confiar en el Señor, que hubiéramos desmayado si no habríamos que ver la bondad del Señor. Y yo creo que ha sido letal ese salmo. ¿Por qué razón? Porque una de las cosas que nosotros practicamos cada año son las primicias. Bueno, habrá gente que hablará en contra y otros muy a favor. Vamos a hablar los que hablan a favor, porque los que hablan en contra tienen su opinión y nosotros no vamos a hacerlos cambiar, ni queremos cambiarlos. Simplemente sabemos que el Espíritu Santo es el que cambia a cada persona y nosotros tenemos que obedecer lo que su palabra dice. Todos aquellos que leen, escudriñan las Escrituras, tienen comunión con Dios, con el Espíritu Santo, saben cómo opera Dios. Una de las cosas que nosotros hemos visto en el año 2020, que fue el inicio de la pandemia en todo su apogeo en Estados Unidos, recuerde que al principio del mes de abril, marzo-abril, en esos meses fueron tiempos muy difíciles porque la pandemia era un virus nuevo, nadie sabía cómo combatirlo, el cuerpo humano era falible ante este virus, inclusive a muchas personas que estaban con una condición médica, pues obviamente ya no están acá. Al pasar del tiempo empezaron a ver los efectos y la forma como atacaba y pudieron combatirlos. Unos se salvaron y otros pues lastimosamente ya no están con nosotros. ¿Por qué le digo todo esto? Porque el tiempo es muy importante. Yo siempre, o cuando converso con Alex, le digo que nosotros no es la parte monetaria o física o material lo que representa que nosotros estemos haciendo un buen trabajo, sino el tiempo. El tiempo es vamos a decir, es un recurso muy valioso y es un recurso que tenemos que saberlo administrar. Por esa razón, cuando nosotros empezamos una situación, tenemos que tratar de terminarlo en tiempo y forma, porque el tiempo nos indica a nosotros multiplicación y bendición. Ayer estábamos conversando, una hermana me preguntó acerca de los talentos. Recuerde que a uno le dio 5 talentos, 2 y 1. Una de las formas por la que Dios daba estos talentos es porque Dios nos consideraba administradores de los recursos de Dios. Y a el que le dio 5, según su capacidad, la especificación, era porque iba a poder trabajar, iba a poder producir. Inclusive cuando le pidió cuenta, le dio 5 más, le dio 10. Al que le dio 2, le dio 4. Pero al que le dio 1, en vez de ponerlo en el banco, que cobrara intereses y que pudiera ganar, pues le escondió a causa del temor. Entonces la pregunta es, ¿por qué el Señor, con este que le dio 1, lo reprendió? Tenemos que entender que todo lo que Dios ha dado y todo lo que Dios dice tiene que producir fruto. Por esa razón, en este año, el año del favor, es una continuación del año 2020, porque el COVID-19 ha transitado del 2020 al 2021 con un virus que ha mutado. Entonces debemos de entender qué es lo que Dios está tratando de decirnos. Si el Señor dice en su palabra que no vamos a salir con manos vacías, nosotros tenemos que creer, pero también tenemos que considerar el tiempo. Los tiempos son para mí la parte más valiosa, porque el tiempo nos indica a nosotros cuánto es lo que nosotros estamos produciendo o multiplicando. Cuando nosotros, Alejandra y yo, nos vamos, qué sé yo, nosotros limpiamos casa. Y cuando Alejandra y yo nos vamos, nosotros nos ponemos una meta. Ella es buena haciendo lo que hace y obviamente con toda humildad yo soy buena haciendo lo que yo hago. Ella hace la parte de los baños porque yo lo detesto y yo hago la parte de la cocina porque ella se demora. Entonces, pero nosotros nos ponemos una meta. Nosotros miramos una casa y nosotros calculamos el tiempo, no el dinero que nos van a pagar. No estoy diciendo que no nos importa, sí nos importa, pero calculamos el tiempo porque el tiempo nos indica a nosotros si salimos ganando o perdimos o quedamos como equitativos. La intención no es quedar equitativo, la intención es que nosotros podamos producir para poder proyectarnos en un futuro si necesitamos expandirnos. Eso es lo que pasa con el tiempo. Cuando nosotros miramos una casa, nosotros limpiamos una casa de 4,000 pies cuadrados y nos dividimos, ya nosotros nos dimos cuenta cuáles son las técnicas que nosotros usamos. Por ejemplo, no podemos estar juntas en un mismo lugar. Tenemos que separarnos para poder trabajar y sacar nuestra ganancia. Nuestra ganancia la sacamos con el tiempo. Entonces esta casa nosotros la pudimos realizar en 4 horas, ¿verdad? 4 horas. 8:30, 9:30, 10:30, 11:30. Sí, 4 horas.
Eso quiere decir que una casa de 4,000 pies cuadrados en 4 horas, nosotros salimos ganando. Nosotros no podemos hacer esa casa en 8 horas porque perdemos. Y aunque la gente muchas veces calcula la hora y te dice, oh no, pero tú ganaste $15 la hora. Por hora sí, pero por tiempo no. Y lo que a nosotros nos interesa es la visión que nosotros tenemos. Por eso en este año 2021, que es el año del favor, tienes que saberte manejar. ¿Cómo? Tienes que saber qué es lo que Dios está diciendo en tu palabra y poder poner todos los elementos y recursos en inversión en las cosas de Dios. La Biblia dice en Mateo capítulo 6, verso 33, dice de esta forma: que nosotros busquemos primeramente el reino de Dios y la justicia, y las cosas vendrán añadidas. Y una de las cosas que nosotros vimos a lo largo de los años que hemos practicado las primicias por mucho tiempo fue que en el año 2020, marzo y abril, que fueron los años más difíciles, a nosotros se nos promulgó que íbamos a quedarnos sin trabajo. Y yo creo que fue el tiempo que más trabajo tuvimos y fue el tiempo que más a tiempo cumplimos con nuestras responsabilidades. Y yo creo que después, creo que en el mes de agosto, septiembre, en el mes de octubre, septiembre, octubre, nosotros tuvimos que dejar todo lo que teníamos y empezar de cero. Y la Biblia dice eso. Vamos a ver en el Salmo 105. Así que si tú estás pasando una transición del 2020 al 2021, lo que te tienes que enfocar qué es lo que Dios está diciendo para el 2021 y adherir a tu vida todo lo que Dios está dando en el 2021 para que se cumpla la palabra de favor, de bendición y de gracia sobre tu vida. En el Salmo 105, si usted va conmigo al Salmo 105, verso 37, mire lo que dice en su palabra. Salmo 105, verso 37 dice así. Dice de esta forma: pero a ellos los sacó con plata y oro, dice, y entre sus tribus no hubo quien tropezara. Egipto se alegró cuando se fueron, porque su terror había caído sobre ellos. Extendió una nube para cubrirlos, dice, y fuego para iluminarlos de noche. Pidieron y les mandó codornices y los sació del pan del cielo. Abrió la roca y brotaron las aguas, corrieron como un río en tierra seca, porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham su siervo. Una de las cosas más importantes que debemos de mantener en este año 2021 es una mente clara. Cuando tú mantienes la mente clara sobre lo que Dios ha dicho, estas cosas se van a cumplir. Aquí no solamente Dios te está reiterando la protección, porque cuando está hablando acerca de la nube y está hablando acerca del fuego, te está hablando de una protección angelical. Yo ya expliqué esto en otras ocasiones. Recordemos y quiero que estemos claros. Siempre Dios en el cielo tiene ángeles a su disposición. Estos ángeles trabajan a favor de la obra de Dios. Usted, siendo un propósito de Dios, tiene que los ángeles auxiliarlos y ayudarlo. ¿Por qué razón? Porque usted tiene un propósito eterno dentro de usted que se tiene que cumplir en tiempo y forma. Por eso la Biblia dice en Eclesiastés que hay cada suceso que ocurre debajo del cielo un tiempo determinado para Dios. Hay tiempo de morir, tiempo de vivir, tiempo de sanar, tiempo de enfermar, tiempo de lanzar piedra, tiempo de recogerlas. Y todas estas contrastes que hacen en los tiempos es porque hay ciclos que se empiezan y ciclos que se terminan. Yo recuerdo que en el 2017, si no me equivoco, que fue, ¿te acuerdas, Ale? El año del Shemitah, que fueron los 7 años de relax. Y la Alejandra, me acuerdo que se quedó, ¿te acuerdas que te quedaste sin trabajo? que tú Alejandra ha sido una persona que ha trabajado toda una vida. Y en ese tiempo fue la primera vez que se quedó sin trabajo y de verdad que el Señor la mandó a reposar. ¿Por cuántos años, Ale? 17, 18, 19, 2 años, más o menos. Más o menos. Y yo recuerdo que nos reíamos porque decíamos, oh, este es el año de tu Shemitah, este es el año de tu reposo, este es el año donde vas a descansar. Recuerden que Dios en ese tiempo que nos habló fue un año donde Dios nos mandó a reposar porque íbamos a enfrentarnos en el 2021 en una situación bastante peculiar. Estas situaciones que hacen la diferencia histórica tienen que marcar un antes y un después, no solamente en la tierra, sino en el cielo, porque hay una cosa que Dios está haciendo y está definiendo a su pueblo.
definiendo a su iglesia. Cuando una novia está siendo ataviada, arreglada, como Esther, que pasó por 6 meses por mirra, 6 meses esencias aromáticas, fue apartada, y los baños y los tratados que fue Esther, al punto que cuando ella se presentara delante del rey, el aroma que ella producía era todo el trato que había sido dentro de un año. Cuando nosotros miramos el 2020, que fue un trato a nuestros ojos severo, duro y difícil, que no solamente ha atacado a pobres, sino a ricos, a famosos, a no famosos, han muerto famosos, no han muerto famosos, han muerto gente con nombres grandes y gente que tal vez nadie conoce. Entonces este virus no perdonó ni raza, ni posición, ni posición social. Por lo que nosotros tenemos que entender que el único verdadero que nos mantiene firme es nuestro Señor. Entonces, todo lo que tú has hecho a lo largo del inicio de año, como nosotros entregamos nuestras primicias delante de Dios, ese año 2020 nosotros pudimos ver la mano de Dios. Por eso cuando la gente muchas veces habla en contra de los actos que tú haces para Dios, tú no tienes que ponerle atención. ¿Por qué razón? Porque no es la gente que te va a salvar en un momento crucial, sino el Señor con su mano poderosa. Porque aquí en el Salmo 105 lo deja claro. En el Salmo 105 dice aquí que Él hará que los egipcios aún estén contentos y aún te bendigan cuando estés saliendo de la tierra de esclavitud. Si este año 2020 fue un trato severo para ti, Dios tuvo que haber emergido en ti cuáles son las grietas que tú tienes, porque es como un sacudimiento, es como cuando hay un temblor, como hay terremotos, las placas tectónicas se mueven y obviamente eso trae un caos dentro de la tierra. Y empiezan ciertas circunstancias a salir. Entonces, lo mismo ocurre con nosotros. En este tipo de caos emergió lo que está mal de nosotros con la intención que podamos nosotros visualizarlos y ordenarlo. No puedes jugar, y no me lo tomen a mal, con el victimismo. Oh, porque a mí, porque Dios, no. Yo creo que nosotros tenemos que ser personas responsables, más si tú eres un hijo de Dios que conoce su palabra. Dejémonos de esa actitud como pesimista en el sentido de que, porque esto me sucede a mí, es que porque a mí me pasó esto. Yo recuerdo, yo le decía a Alex, muchas veces la gente se escuda en su pasado. ¿En qué sentido? Bueno, puede ser que la vida tuya fue muy difícil y muy dura, tal vez que yo no pueda lograr comprenderlo al 100% y tal vez nunca lo logre comprender. Pero hay una cosa que decía nuestro pastor, tú decides dónde estar, o decides quedarte o decides entrar a la casa del rey. Porque le pasó a Mefiboset. ¿Se acuerdan que Mefiboset era un lisiado? Más sin embargo, él tuvo que tomar una decisión, o entrar a la casa del rey David para que lo ataviara, lo honrara, ya que era hijo de Jonatán, era nieto de Saúl, o quedarse como lisiado, exiliado, como un leproso despreciado. Entonces nosotros somos los que decidimos qué vamos a hacer con nuestra vida. Entonces tú decides qué actitud colocar, porque muchas veces es determinante el año que estás viviendo, la palabra de Dios que está dando con la actitud que tú estás teniendo. Tú tienes que empezar a planearte y a ponerte metas cortas en este año 2021. Metas que tú puedas realizar. No te pongas metas que no puedas realizar, porque muchas veces nosotros con querer hacer de más no hacemos nada. Hagamos cosas pequeñas que nos ayuden a nosotros a visualizar un poco sobre dónde yo quiero llegar. Sabemos que este año 2021, dentro de lo que Dios nos ha dado a nosotros, que es el año del favor, tengo que entender que aquí dice que Dios me dio de comer codornices y me dio de beber agua. Y dice que la forma como me dio de comer y de beber es para saciarme. Y me recuerda la palabra que le dio a la samaritana. El Señor Jesús le dijo, si tú supieras quién te pide agua, tú le pedirías a Él y Él te daría un agua de la cual tú nunca tendrías sed. Quiere decir que cuando Dios da algo, no hay una necesidad que quede aflorada en nosotros. Por eso en el año 2020, cuando nosotros vivimos bajo la dependencia de Dios y por un poco de tiempo vivimos unas circunstancias críticas, era necesario, porque movilizar a un pueblo no se necesita solamente que tú lo digas, sino que haya una conmoción y una colisión para que el pueblo entienda que en la condición que está no debe de seguir estando, tiene que movilizarse.
Si Israel no hubiese salido de Egipto, obviamente hasta el día de hoy hubieran sido esclavos. Es lo más seguro, porque usted lo ve más adelante, que Israel vuelve a entrar en esclavitud en Babilonia, sin esclavitud de Babilonia por 70 años. O sea, que Israel tenía la peculiaridad de caer en esclavitud muy fácilmente y Dios tenía la bendición de poder libertarlos. Entonces, cuando la palabra de Dios dice que a libertad te ha llamado Dios y más con el Espíritu Santo, quiere decir que hay partes esclavas que nosotros tenemos que necesitan ser liberadas. Puede ser nuestra mente, puede ser nuestra alma, puede ser nuestras emociones, nuestra economía, nuestra familia, nuestros hijos, nuestro matrimonio o nosotros mismos. Podemos estar esclavos o atados a cosas que nosotros mismos no podemos dominar. Tenemos que entender, decía una persona, estaba viendo un programa y decía un hombre, al haberme enamorado me di cuenta que tenía sentimientos que no puedo controlar, pero eran sentimientos que yo no quería tener, como enojos, celos, rabietas y cosas así de las cuales eran ajenas a él. Y empezó a descubrirla, que estaban dentro de él, por lo cual yo necesito tratar conmigo porque estos sentimientos no me gustan. Muchas veces cuando estamos en una colisión, en un choque, en una confrontación, salen cosas a la superficie de las cuales no nos damos cuenta que las estamos atesorando, que las tenemos ahí. Por eso yo escuchaba a una profeta y decía la profeta, está bien, si la persona que no está de acuerdo conmigo y está enojado conmigo, les pido perdón y que el Señor los bendiga. Muchas veces las decisiones que nosotros tomamos, tal vez nadie las va a poder entender, pero tienes que entender que las decisiones tienen que estar basadas dentro de la voluntad de Dios, más si eres un hijo de Dios. Hoy se ha perdido esa dependencia de Dios, porque nos hemos tomado como esos ciertos atributos donde Dios me dio el poder para decidir. Es verdad, Dios te dio el poder para decidir, pero recuerda que tú sigues siendo hijo de Dios, que estás embarazado bajo una comisión eterna, que tienes que cumplir esta comisión, a la meta la tienes que llevar porque Dios te va a pedir cuenta. Así como le pidió cuenta a los del talento, te va a pedir cuenta a ti. Eso no es que Dios se le va a olvidar. Eso no va a ocurrir. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar como bien alertas en este tiempo y bien enfocados en este tiempo de las cosas que estamos experimentando. Porque aquí Dios me habla claramente. Aquí Dios me está diciendo que Él va a bendecirme. Aquí Dios me está diciendo que Él va a proveerme, que Dios me va a multiplicar. Aquí Dios me está diciendo que no me preocupe ni por la comida, ni por la bebida, ni por la protección, sino que todo eso estará conmigo. Por eso dice en Deuteronomio 28, mire lo que dice Deuteronomio 28. Deuteronomio capítulo 28, que es el que leímos ayer en nuestro culto de primicia. Deuteronomio 28, mire lo que dice en el verso 1. Y sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. Si lo que está sucediendo es mundial, es histórico, es global, puede ser que Dios nos esté hablando porque así la bendición será global, mundial. ¿Por qué razón? Porque aquí es donde la iglesia de Cristo tiene que manifestar quién es su Dios. Recuerde que una de las cosas que el Hijo de Dios tiene que hacer es manifestar la gloria del Señor. Y dice acá, y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si obedeces al Señor tu Dios. Fácil. Nosotros no podemos complicar nuestra vida. Nuestra vida no la debemos de complicar. Mire, yo, por ejemplo, con Alex, cuando vamos a trabajar, tenemos nuestro sketch, ¿se dice así? Nuestro sketch, tenemos nuestro plan, tenemos horarios y tenemos horas, y tratamos de cumplir las horas específicas, primero porque yo tengo niños y porque ella tiene sus asuntos con la iglesia que resolver, ¿no? Entonces, muchas veces cuando tú trabajas con un sketch muy cronometrado, tienes que tratar de cumplir lo que Dios está diciendo. Es lo mismo que pasa con una instrucción. Las instrucciones se hicieron para obedecerse y para apegarse a lo más que se pueda a lo que se dijo. No para que tú las interpretes y tú las hagas a tu tiempo o a tu forma, sino al tiempo y forma de Dios. Porque recuerda que lo que está sucediendo en la tierra, Dios es testigo, pero también Dios es testigo de los que están en la tierra, están actuando bajo la influencia de Dios. Y una de las cosas que el humano no quiere es que lo asusten.
no quiere ser asustado, no quiere ser sorprendido, no quiere ser como metidos en temores, pero nosotros tenemos que estar claros del tiempo que estamos viviendo. Es un tiempo histórico, un tiempo poderoso, porque así será este año. Yo creo firmemente, yo le decía a una hermana, yo creo firmemente que este es el año del favor. Y creyendo yo lo que Dios ha dicho, tengo que tratar de apegarme lo más que se pueda a lo que dice la Escritura y hacer lo que Dios nos está mandando. Aún así nos cueste, aún así tengamos, vamos a decir, cansancio, aún así tengamos dificultades, pero nosotros tenemos que estar bajo una disciplina no solamente de presencia, sino de oración, de lectura de las Escrituras, porque eso va a enriquecer tu ser interno, por lo cual la forma como Dios te hable te va a poder filtrar a tu conciencia y a tu corazón. Recuerda que Dios dice en su palabra que Él creará un corazón nuevo y un espíritu nuevo dentro de vosotros, para que podáis entender los mandamientos del Señor y que se puedan escribir en nuestros corazones. Así que yo creo que este día es un día espectacularmente definido. Dios viene a definir a su iglesia, que la iglesia se sienta definida y distinta entre una cosa y otra. Yo le decía a una hermanita, yo apliqué para una escuela Magnus para mi hija para el año que viene, o para este año, que es a mitad de año. Y la razón por la que yo no quería meterla era porque en esta escuela se practica el lenguaje griego, el idioma griego. Y yo pensaba que todas las clases eran en griego. Yo decía, pero ¿cómo yo voy a hacer que mi hija de 5 años se enfrente a una situación como esa? Cuando nosotros tomamos decisiones con respecto a nuestros hijos, las tomamos basados en nuestros miedos, temores y en nuestras experiencias. Pero cuando nosotros tomamos este tipo de decisiones basadas en nuestras experiencias, temores y todas las experiencias malas que tuvimos, creo que no estamos tomando la mejor decisión. Por eso necesitamos el auxilio del Espíritu Santo y obviamente de nuestros pastores. Y le decía yo a esta hermana, ¿sabes qué? Yo decidí aplicar y bueno, entender que mi hija desde pequeña o ya sea grande va a enfrentar situaciones muy difíciles en las cuales yo no voy a poder tomar, decisiones por ella. ¿Me haces un café, hermana? Eso es lo difícil. Si a la edad de 5 años yo no la enseño a ella a enfrentarse a sus temores y a que ella adopte su propia identidad, entonces yo voy a tener que arreglar problemas en un futuro. Problemas donde ella va a sentir temores de poder hacer algo que ella quiere hacer y no las puede hacer porque el temor no la deja. Entonces yo creo que cuando Dios se encuentra con la samaritana, una de las cosas que Dios hizo con la samaritana es liberarla de los temores. ¿Por qué? Porque si la samaritana no se hubiese atrevido a preguntar lo que ella cavilaba en su corazón, jamás hubiera encontrado la respuesta correcta. Ella se convirtió en una pregonera del evangelio, porque ella regresó a la ciudad y empezó a decir, hay un hombre que dice que es el Mesías y me ha dicho todo. Cuando la mujer declara estas cosas, nos damos cuenta de que muchas veces los encuentros con nuestros mayores temores se convierten en realidad, tú has vencido a un gigante. Este año no puede ser la diferencia, porque este año actúa bajo un año de favor y de gracia y de bendición. Pero ¿quién la puede alcanzar? El aguerrido, el violento, el que lo conquista por la fuerza, el que lo está creyendo, el que está tocando la puerta, el que lleva la gracia de Dios, el que está creyendo su palabra, el que la está profesando, el que la está promulgando, el que la está contando, el que la está experimentando. Por eso es muy importante el día de hoy que todas las cosas que Dios haga en tu vida, tú tienes que contarlo. ¿Por qué? Porque Dios se está glorificando. Y así como perdóneme que yo use esta figura, así como las enfermedades son contagiosas, también la pasión de alguien contagia a otro. Si por la fe tuya una persona vuelve a creer, tú has hecho una obra de Dios porque éste ha volvido y ha retornado al camino de Cristo. Este año es un año donde Dios va a manifestar su sobrenaturalidad, pero ¿cuál tiene que ser tu posición, tu actitud y tu pensamiento? Tiene que ser receptivo, que puedas recibir todo lo que Dios está determinado a darte. Cuando Dios me dice a mí todo lo que me va a dar, y mire lo que sigue diciendo en el verso 2, y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si obedeces al Señor tu Dios. Me contaba Alejandra que ayer fue a hacer un trabajo. Y un animalito que estaba ahí la picó y la persona le dio como una remuneración, como
sí, una remuneración le dio, porque el animal que estaba en la granja la picó y ella pensaba que le había dado $20 y le dio 100. Y se acordó de la palabra que el Señor dijo, que aún los egipcios te iban a bendecir. Le tuvo que picar un animal para que ella la bendijeran con $100. Y usted va a decir, pero qué loquera o qué locura. Pero déjeme decirle, cuando una persona está iniciando el año del favor y de la gracia, tú no sabes lo que Dios va a hacer contigo. Tú solamente tienes que apegarte a que Dios haga contigo lo que Él ha determinado hacer. La forma como Él haga, no lo sé. Yo conozco una hermana que por mucho tiempo estuvo sin trabajo y fue muy difícil que ella saliera a flote. Creo que muchos de nosotros, inclusive los hermanos en Cristo, dudaron hasta de que pudiera salir adelante. Y yo recuerdo que sus palabras eran lo mismo, ¿no? Yo me apego a la palabra y creo que sale ella del lugar donde está, la sacan, no porque ella no estaba pagando, sino porque ya tenía que desalojar el lugar. Y se quedó literalmente en la calle. Y Dios, y dice que ella sentada decía, Señor, tú ahora vas a hacer lo que yo no puedo hacer. Y Dios empezó a abrir caminos. Y en el principio fue muy difícil para ella, porque vivió en un lugar, después en otro, hasta que Dios le dio descanso. La forma, si usted hace un mapa de la forma como Dios te va conduciendo, te quedarías perplejo. ¿Cómo Dios lo hace? I don't know. Hoy ella está trabajando. Ella tiene como un mes y algo trabajando con una persona, cuidándola a una señora adulta. La trata como su hija, pues tiene toda la bendición que Dios le da, tiene toda la seguridad que Dios le da. Cuando nosotros la miramos bastante rejuvenecida, restaurada. Y yo hablaba con Ali y yo le decía, wow, ¿cómo es Dios? Dios ha hecho cosas que ni en nuestra mente pudiera nosotros imaginar. Por eso le digo, el que ha confiado en Dios, y esta mujer vino corriendo a dar sus primicias, porque Dios la bendijo tanto y vino corriendo a dar sus primicias. Una mujer que no tenía nada, que de lo poco que tenía le daba a Dios, de lo poco que tenía le daba a Dios, y Dios la bendijo. Hoy en la condición que ella está es una condición bastante estable, bendecida. Cada vez que nosotros la vemos nos da gozo de verla, de conversar con ella. Ella se siente muy halagada de parte de Dios en el sentido de que Dios pudo haber visto algo bueno en ella. Y Dios tiene memoria, porque dice que el nombre de Abraham, que era un nombre que no era grande, Dios lo hizo grande con una nación que en ese tiempo no era una nación grande. Y mire lo que sigue diciendo en el verso 3. Bendito serás en la ciudad y bendito serás en el campo, dice. Bendito el fruto de tu vientre, el producto de tu suelo. Este es el tiempo donde las madres tienen que declarar esa palabra. Este es el tiempo donde las madres tienen que arrebatar esta palabra y ponérsela en sus vientres. Señor, tu palabra dice que es bendito el fruto de mi vientre. Yo bendigo a mis hijos desde el vientre. Toda raíz de amargura que entró en el vientre desde ahora sea desalojada, porque tu palabra dice que este es el año del favor, el año de la gracia, el año de la bendición. Es bendecido y yo lo bendigo, y todo lo que tú has puesto en mi vientre ha acumulado para este año, que es un granero de 365 días al año. Usted lo que tiene que hacer es reclamar la promesa. Que no seamos nosotros cristianos pasivos, sino que en situaciones como la nuestra específica, donde necesitamos la bendición de Dios, usted tiene que ser activo, arrebatar lo que el diablo le ha robado por el 2020 o el 2019 o el 2018 o el 2017. Que usted pueda recuperar no solamente donde Dios quiera colocarlo, porque Dios dice que te puso como cabeza, no como cola. Cuando Dios te bendice es con la intención de ponerte como cabeza, como mayordomo, como administrador, como una persona habilitadora en la que puedas tomar decisiones coherentes, decisiones precisas, decisiones sabias. Y mire lo que dice acá. Bendito y el fruto de tu ganado, el aumento de tus vacas y las crías de tus ovejas. Yo le decía a Alex, con Alex es la que más platico, ¿no? Decía a Ale, mira Ale, conversábamos, nosotros tenemos que trabajar en lo que sabemos, en lo que somos diestras, porque eso es lo que nos va a ayudar a la bendición. En lo que queramos nosotros implementar en un futuro, tenemos que trabajar aparte e invertir tiempo.
Porque muchas veces nosotros queremos muchas cosas, pero no las puedes tener todas en un mismo día ni en un mismo año. Tienes que trabajar en lo que ya tú eres experto. Adiestrarte, consolidarte, afirmarte, reafirmarte, validar. En lo que tú estás experimentando una área nueva de tu vida, obviamente tienes que invertirle tiempo, conocimiento, experiencia, información. Pero también tienes que entender qué es lo que ocurre en Dios. Cuando tú no conoces mucho las promesas del año en el que tú estás viviendo, tú tienes que ir y sumergirte en la palabra. ¿A qué se está refiriendo con el año del favor? Si Dios nos ha sacado a nosotros con mano poderosa de un virus que nos pudo haber matado, lo que nos espera es que podamos ir a una tierra de descanso, donde podamos ver la columna, donde podamos ver la nube, donde podamos ver las codornices, donde podamos ver el agua del pedernal. Todo eso tiene que ver con los recursos que Dios da. Por eso la Biblia dice que primeramente busquemos el reino de Dios y la justicia y las cosas serán añadidas. Esas añadiduras son las que van a hablar acerca del tiempo que tú estás viviendo. Las actitudes son las que van a atraer la bendición de Dios y la promesa de Dios. Entonces, mire lo que sigue diciendo en el verso que estaba yo 4. Bendito serás, verso 5, bendito serán tu canasta y tu arteza. En la canasta toda la gente ponía los primeros frutos que daba su tierra. Esa canasta era presentado delante del sacerdote y el sacerdote pronunciaba palabras delante de esta persona, porque esta persona venía a declarar sus primeros frutos, sus primicias delante de Dios, donde consagraba no solamente el fruto, su tierra o la producción, sino la bendición de Dios. Por esa razón, toda persona que ha cumplido o que cumplió con sus primicias, podremos decir juntamente que Dios nos ha ayudado, porque en el 2020 podemos decirle nosotros que es donde más el año que Dios nos ha bendecido. ¿Por qué? No lo sé. En circunstancias adversas tampoco lo sé. Lo que sí sé es que la mano de Dios estuvo con nosotros sosteniéndonos de forma segura y fuerte. Solamente escuchaba lo que decía en el Salmo 27, hubiera yo desmayado, si no habría de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Sí, confía en el Señor. Sí, confía en el Señor. Es tiempo donde nosotros tenemos que confiar en Dios plenamente. Porque si ya nuestra humanidad es falible ante estos virus, nuestra confianza puede ser un blindaje ante estas circunstancias. Nosotros tenemos que aprender a estar bajo la sombra de Dios, bajo las alas de su ángel y bajo la promesa de Dios. Si Dios dijo que vas a cruzar por tierra seca, lo vas a hacer. Lo que tienes que hacer es tratar de obedecer lo que Él te está mandando en tiempo y forma. Mire lo que sigue diciendo el verso 7. El Señor hará que los enemigos que se levanten contra ti sean derrotados delante de ti. Saldrán contra ti por un camino y huirán de ti por 7 caminos. El Señor mandará que la bendición sea contigo en tus graneros. Es que ahí dice que la bendición te alcanzará. No es que tú la buscarás. Mire, nosotros no podemos andar como ansiosos, ¿no? Ay, bueno, yo quiero. No, usted tiene que tener calma. Usted tiene que producir, trabajar, hacer. Pero no puede tener este tipo de ansiedades que lo pueden llevar a un desorden. Porque obviamente pueden entrar otros aspectos que de alguna forma te desenfoquen. Por eso la visión de este año es el año del favor. Y mire lo que dice acá. El Señor mandará la bendición sea contigo en tus graneros y en todo aquello en que pongas tu mano y te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da. Pero usted se da cuenta que cuando el Señor manda a salir a Israel de Egipto, lo hace con una sola intención. Lo conduce a una tierra para que le sirva, para que le adore. Y lo reitera muchas veces, inclusive el faraón cuando manda a llamar a Moisés de noche, le dice, ¿sabes qué? Apresúrate a salir, toma todo lo que tú necesitas y vete para que vayas a servir tu Dios en la tierra que Él te dio. Quiere decir que hasta nuestras mismas convicciones serán puestas en prueba y usted tiene que darle honra a esas convicciones. Imagínese que Moisés le hubiera dicho, bueno, ¿sabes qué? Dame chance, todavía hay tiempo. No.
Dios estaba marcando los tiempos. Por eso yo le dije, los tiempos son muy importantes. Más que la materia, más que lo que usted pueda tocar, el tiempo nos habla acerca si usted está produciendo en un futuro a largo plazo, está expandiendo su tienda, está expandiendo, está extendiendo las varas. Eso solamente lo dice el tiempo, no lo dice lo que usted tiene en la mano. Por eso la gente se confunde que cuando está así vacío este pote, dice, oh, esta persona no está bendecida. Porque hoy vamos a decir, el trato de Dios contigo sea severo, no quiere decir que el trato sea eterno severo con Dios. Porque aunque el trato fue severo con Noemí, Dios le dio a una Ruth, siendo moabita, adoptó la cultura, adoptó la creencia y ella llegó a ser rey. Y de ahí sale el linaje de David, el linaje de Jesús. Entonces, esta mujer que fue bajo el trato de Dios severo, fue la que, vamos a decir, la que engendró en el espíritu a Ruth. Y Ruth vino a ser como el linaje o el inicio de esa recopilación de tribu, lengua, nación, en la que el Señor dijo que iba a buscar a toda tribu, a toda persona. Entonces, muchas veces el trato severo que Dios tiene con alguien no es que es severo por ser severo, sino porque Dios tiene algo para ello, pero tenemos que ser nosotros probados. Ahora, yo no puedo decirte que que usted y yo no vamos a ser tratados. Eso sería imposible, porque sería mentirle. Usted y yo seremos tratados como cualquier persona que va a un nuevo trabajo. Cualquier persona que pide un trabajo por 3 meses le dan 3 meses de prueba. Y cuando le dan 3 meses de prueba, miran si tienen las habilidades correspondientes para poder ocupar el lugar o la posición. Póngale, deje ese trabajo y empieza otro. Pero siempre va a tener esos procesos de prueba. En el cristianismo, no sé por qué la gente se amarga tan rápido. Siempre yo, por ejemplo, tal vez no sé nada aquí de los técnicos, así, de los hermanos, de los alambres y todas estas cosas, me cuesta mucho. Pero yo soy del estilo de persona de pensar que algo más se puede hacer. Porque no es como, bueno, ni modo, ya no se puede hacer nada. ¿Cómo que no se puede hacer nada? Algo se puede hacer. Entonces ahí es donde se desarrolla una cosa que se llama la sabiduría. Una cosa que se llama la estrategia. Una cosa que se llama la sagacidad. La astucia. Por eso el Señor decía, sé manso, pero astuto. La astucia te ayuda a planificar cómo es que tú vas a llegar a la meta que Dios quiere. Entonces en el verso 8 dice, el Señor mandará que la bendición sea contigo en tus graneros y en todo aquello en que pongas tu mano, y te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da. Te establecerá el Señor como pueblo santo para sí. Y ya te dice que eres un pueblo apartado, porque la palabra santo significa apartado. Como te juró, si guardas los mandamientos del Señor tu Dios y andas en sus caminos, entonces verán todos los pueblos de la tierra que sobre ti es invocado el nombre del Señor y te temerán. Y el Señor te hará abundar en bienes, en el fruto de tu vientre, oiga, en el fruto de tu ganado, en el producto de tu suelo, en la tierra que el Señor juró a tus padres que te daría. Abrirá el Señor para ti su buen tesoro, los cielos, para dar lluvia a tu tierra a su tiempo. Por eso le dije que los tiempos son importantes. Y a veces, aunque la gente venga donde uno y muchas veces lo quiera desanimar, no, pero mira, porque a mí me pasa. Por ejemplo, con Alejandra nosotros trabajamos como partner y siempre me preguntan, oh, pero ¿no te sale mejor hacerlo sola? Y no me sale mejor, porque yo gano tiempo. Pero mira, si te sale eso, no, porque el tiempo es muy importante. Yo gano tiempo y gano experiencia, porque con ella nosotros nos podemos hacer 2 casas por cada día. Multiplique 2 por 5. ¿Cuántos son? 20. Yo estoy mal con la matemática. 2 por 5, 10. Son 10 casas a la semana. 10 casas. Póngale ahí 120. ¿Cuánto sería? 120 por 10. Ahorita la agarré la matemática. 1,200 a la semana. Por 4, 4,800. Entonces usted dice, ay no, pero no, sí, pero yo gano tiempo porque vengo a mi casa.
veo a mis hijos, le doy comida, no pierdo a mi familia, estudio, sirvo al Señor, hago mi trabajo. Entonces yo estoy ganando tiempo, porque aquí dice que el tiempo es muy importante. Aquí dice, abrirá el Señor para ti su buen tesoro, los cielos, para dar lluvia a tu tierra a su tiempo. Muchas veces la gente quiere hacer algo hoy y automáticamente que se resuelva. No, eso no va a pasar así, porque hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Si desde ese cielo, que es el buen tesoro, sea derramada lluvia sobre ti, es el tiempo. Dice acá, y para bendecir toda la obra de tus manos, y tú presentarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado. Tú prestarás a muchas naciones y te pondrá el Señor a la cabeza y no a la cola. Solo estarás encima, dice, y nunca estarás abajo. Y si escuchas los mandamientos del Señor tu Dios, que te ordeno hoy para que los guardes cuidadosamente. Cuando nosotros oramos, siempre oramos de esta forma. Señor, tú me hiciste cabeza y no cola, ¿ok? Pero aquí dice que la forma para que te mantengas sobre o encima tiene que ser que no se te olviden los mandamientos de Dios. Por esa razón le explico. Nunca compita con alguien por la cantidad. Usted tiene que competir con usted mismo por el tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo es el que te va a producir a ti la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor te dio 5, 2 y 1. El que tuvo 1, el tiempo vino para buscar su ciega y no encontró nada. Y el Señor le dijo, hasta lo que no tienes te será quitado. Entonces nosotros no entendemos que no se trata de lo que se ve, sino de lo que se haga. Y muchas veces lo que se ve no está determinado en el momento para un futuro. Porque muchas veces nosotros juzgamos lo que se ve y decimos, este no es de Dios, o este no está bendecido, o este no está prosperado. Lo que tenemos que decir es que está procesado, está siendo procesado. Y el proceso muchas veces dura dependiendo de la resistencia del producto. Eso quiere decir usted mismo. Porque si usted es puesto en el fuego y usted está resistiendo el trato de Dios, obviamente le va a costar un poquito más a Dios el tiempo. ¿Quién está perdiendo? Nadie. Pero el tiempo se está prolongando. Por eso hay un tiempo determinado para cuando Dios toca tu puerta y trata contigo. Este es el año del favor, de la gracia y de la bendición. En este tiempo nosotros tenemos que escuchar lo que dice Deuteronomio 28. Cuáles son sus mandamientos, cuál es su palabra. Tenemos que hacer lo que Él está determinado a hacer. No podemos seguir jugando el cristianismo, sino tomar en serio las palabras de Dios. Si queremos ver este año cumplido en nuestra vida. Que el año que viene no sea el año como, bueno, voy a cumplir lo que no cumplí en el 2021. No, que el año que viene sean nuevas metas, nuevos acontecimientos, porque tú cumpliste todo lo determinado en el 2021. Así que yo te animo, te exhorto, te aliento para que tú pues empieces a ponerte cronológicamente con tus metas, a ponerte en visión cuáles son tus metas en este año. Todos necesitamos tener metas en Dios. ¿Por qué? Porque eso nos va a determinar el tiempo para que el acontecimiento de Dios venga. Yo le expliqué a usted que muchas veces para que Dios te bendiga necesita Él movilizarte. Dios nos tuvo que mover a nosotros de manera abrupta, de manera fuerte, para que Él nos pudiera bendecir. Muchas veces este tipo de movimiento no queremos nosotros porque nos incomoda, pero es beneficioso para nosotros. Amén. Así que mañana continuamos con este tema acerca del año del favor. ¿Cuáles son tus metas? Yo creo que debes de empezar a escribirlas el día de hoy, pensar un poquito y empezar a postular, porque Dios es un Dios que ha escrito en los cielos las obras de sus manos.
Y si Dios escribe en los cielos las obras de sus manos, nosotros también debemos de escribir las obras que queremos realizar. Así que, amados hermanos, yo te aliento, te animo a que tú puedas escribir, ya sea en tu cuaderno, en un papel, en lo que sea, cuáles son tus metas. En este año, que es el año del favor, en el Deuteronomio 28, en el Salmo 105, Él nos habla de puras bendiciones, pero nos habla también de cuidados. Debemos de cuidar de no desviarnos, debemos de cuidar de no desatender lo que Él nos está mandando. Amén. Así que antes ya de despedirnos el día de hoy, déjeme dar unos anuncios. Está aquí ODM Kids con nuestra hermana Martita. Ahí tenemos nosotros la página en internet. Usted puede accesar a ella y ver todos los recursos que ellos tienen para los niños. ODM Group Army con nuestra hermana Cristian Martínez. Nuestra clase de liderazgo va a empezar la tercera semana de enero, por lo cual necesito que los hermanos que quieran inscribirse empiecen a inscribirse, a llamarnos por teléfono para que podamos tener su nombre y usted pueda entonces incluirse. Recuerden que este módulo se va a llamar el módulo del carácter. Esto tiene que ver con la identidad que nosotros debemos de desarrollar. Quiero decirle algo. La clase pasada del módulo 1, eso tiene que ver con el liderazgo que hay dentro de nosotros. Hay muchas cosas de las cuales aprendimos muchísimos, pero el liderazgo no nace en un día, sino que se va formando debido a las circunstancias y cómo vas recibiendo cada cosa, hasta que se empiece a formar completamente. También tenemos intercesión con nuestra hermana Alejandra Romo a las 3 de la tarde. Tenemos servicio este jueves y este domingo. El jueves a las 7:30 y el domingo a las 10 de la mañana. Hoy tenemos unidos la llave a las 6 de la tarde con el programa El peligro de los profetas. En este año, que es un año donde Dios va a hablar, tenemos que estar como atentos y llenos de conocimientos acerca de las cosas de las cuales tenemos que tener cuidado. Amén. Así que, hermanos amados, queremos darte gracias por habernos acompañado el día de hoy. Estamos de vuelta en este año 2021 con la mejor actitud, con la mejor forma de pensar. Y queremos bendecirte con este programa y con los programas que vienen con la intención de que tú veas la gloria de Dios. Amén. Así que Dios te bendiga. Te saludo la pastora Gabriela Martínez de los ministerios sobre el final de los tiempos de nuestra iglesia Obra Miami. Pero este es nuestro programa especial devocional con Cristo. Dios te bendiga. Nunca más tú tendrás que temer, yo te cuidaré, te rodeará, te cubrirá. Ángeles en este lugar te cuidarán, te guardarán. Tomarán en tus manos y te llevarán, te rodeará, te cubrirán tus alas. Ángeles en este lugar te cuidarán, te guardarán, te tomarán en sus manos y te llevarán, te cuidarán. Oh, levanta tu voz y adora a Dios que te cuida. Hay ángeles en este lugar. Aquí en tu casa hay ángeles en este momento. Ángeles que te rodean. Por eso levanta un altar al Señor, tu Dios, tu salvación. Adora
Aleluya.